momento más voy a saludar a mis hermanos, pero voy a pasar a compartir la palabra. Hemos estado hablando de la tentación del Señor Jesús, ¿verdad? Vemos que la Biblia en los Evangelios nos menciona que Jesús es tentado o atacado, ¿verdad? Inducido, invitado por el diablo durante 3 ocasiones. Primeramente a través de la invitación a convertir o hacer un milagro que satisfaga sus necesidades físicas. Tenía hambre después de pasar un tiempo en ayuno, en oración, después de que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Es invitado por el enemigo, ya vimos que pudo haber sido a través de un pensamiento, tal vez por ahí. Fue invitado a que él hiciera un milagro para satisfacer sus necesidades físicas, elementales, como el hambre, ¿verdad? Después de un tiempo de ayuno tiene hambre. Pero él contrarresta, ¿verdad? Identifica la trampa del enemigo de no hacer su propia voluntad, incluso ni siquiera cuando se trata de satisfacer su necesidad física, y le dice, ¿verdad?, que no solamente responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos encontrar, ¿verdad?, una referencia a lo que entendió el pueblo de Israel estando en el desierto, cuando el Señor, ¿verdad?, les da el maná, y antes de entrar a la tierra prometida les dice: acuérdate que cuando estuviste en el desierto Dios te dio de comer del maná para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús cita, ¿verdad?, pasajes del Antiguo Testamento para responder a Satanás. Ahora, en segunda ondanada, ¿verdad?, de ataque del enemigo, ahora lo invita, y lo que vimos el domingo, lo invita a hacer una señal que pudiera significar para sus futuros adversarios, como una señal inequívoca de que él era el Mesías, ¿verdad? Ya vimos que los judíos, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, constantemente le piden al Señor Jesucristo señales. Recordemos, hermanos, y esto quiero que quede bien claro, porque a veces pensamos que los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan solamente se agarraron ahí a escribir y a ver qué salía. No, ellos tienen una idea. Son muy buenos escritores. Si nos ponemos a ver cómo hacen, cómo presentan, ¿verdad?, el evangelio, o la proclamación, que eso significa el evangelio, la proclamación de la buena nueva. Ellos tienen una idea de cómo quieren presentar al Señor Jesucristo. Por eso también en panorama bíblico vimos que, por ejemplo, en el caso de Mateo, trata de presentar a Jesucristo como el rey. Por eso algunos consideran que Jesucristo va dirigido a los judíos, el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías, el ungido, el que ellos esperaban. Marcos presenta a Jesús como el siervo, ¿verdad?, el que vino a trabajar, el que vino a servir, el que no vino a ser servido sino a servir. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y Juan presenta a Jesucristo como el Verbo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, el que existió ya desde el principio, desde antes de que todo ocurriera, el Eterno, ¿verdad? Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Por eso ellos, Mateo, que es el pasaje, el evangelio que ahorita estamos estudiando, no escribe así como usted y yo a veces escribimos una carta. A veces usted y yo escribimos una carta y, empezamos ahí sobre la marcha a empezar a decir ideas. No, entendemos que Mateo utiliza algún lenguaje, utiliza ciertas figuras, utiliza ciertos pasajes de la Escritura para apoyar su punto. Porque ¿cuál es? Entonces, partamos del propósito de Mateo: presentar a Jesucristo como el Rey de los judíos. Y si el propósito de Jesucristo es presentarlo como el Rey de los judíos, también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del Sermón del Monte, que es una manera en la cual Jesucristo se presenta como lo hizo Moisés en su tiempo al traer la ley. Él también presenta su interpretación de la ley, y él es, ¿verdad?, el centro de la ley. Él es, ¿verdad?, la ley misma.
Y entonces aquí Jesucristo cita pasajes del Antiguo Testamento, pero no cualquier pasaje del Antiguo Testamento, hermano. Si nos vamos a dar cuenta, cita pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con el relato del pueblo de Dios en el desierto y que tiene que ver con los relatos que tiene que ver con Moisés hablando al pueblo de Dios y ciertos momentos específicos del pueblo de Dios en el desierto. Ahora, ¿Jesús dónde está? En el desierto. Entonces podemos entender tal vez que Jesús también es presentado por Mateo, además del rey, como un Moisés, ¿verdad? Nuevo, que aunque no necesariamente significa que viene a abolir la ley, pero sí viene a darle el verdadero significado a la ley de Dios, y viene a cumplir la ley de Dios, a personificar la ley de Dios. Y por eso, ¿verdad? Jesucristo, Mateo cita a un Jesús respondiendo a Satanás con pasajes de la ley de Dios, específicamente pasajes que vemos en el Pentateuco, ¿verdad? Cuando dice, en la primera tentación, le responde Jesús a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, está citando lo que ocurre con la exhortación de Moisés al pueblo, de no olvidarse que el Señor los había alimentado durante 40 años en el desierto. Y cuando ahora cita también, no tentarás al Señor tu Dios, cuando dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, también está citando a Moisés ahora. Y está citando un libro que está registrado o que enseña, ¿verdad? Que nos da un mensaje, que nos da un mensaje teológico a nosotros para que conozcamos de alguna manera el carácter de Dios y para que también entendamos la importancia de no tentar a Dios y de ver cómo nos relacionamos muchas veces con Dios en medio de las pruebas y en medio de las necesidades. Y Jesús cita a través de no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, 10 al 16 y Éxodo 7, 1 al 7. ¿Ok? Entonces para ello le voy a invitar a que primeramente leamos el pasaje de Mateo para que hagamos un recordatorio de lo que estuvimos viendo el pasado domingo, Mateo capítulo 4, el verso número 5 al 7, y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El domingo hablamos de que la invitación de la tentación de Satanás es a fragmentar la palabra. El enemigo utiliza la palabra fragmentada para enseñarnos medias verdades, y las medias verdades, hermanos, son mentiras. Y les hablé del ejemplo, ¿verdad?, de cómo a veces el cristiano utiliza Filipenses 4:13. Muchas veces utilizamos Filipenses 4:13 como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que Dios me va a ayudar en mi trabajo. Sabemos que Dios nos da fortaleza en el trabajo, pero Filipenses 4:13 no habla de eso. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es que aunque no haya estudiado yo nada, puedo ir a la escuela y presentar ese examen y Dios me va a ayudar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O estudié, pero estudié más o menos, ¿verdad? Pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las medias verdades son mentiras, hermanos. No puede haber como que gris, es blanco o negro, o es verdad o es mentira. Y el pasaje de Filipenses 4:13 nos invita a encontrar la fortaleza en el Señor. Hablando específicamente, Pablo está hablando de cuando tenemos lo suficiente en la vida material, como también no tenemos lo suficiente. Porque dice Pablo previamente a Filipenses 4:3, Pablo, ¿verdad? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y dice en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el enemigo nos invita a través de la palabra fragmentada a cometer errores en nuestra vida cristiana. Es como leer las instrucciones a medias o leer de las instrucciones lo que nos conviene, ¿cierto? ¿Cuántas veces leemos de las instrucciones lo que nos conviene, lo que sentimos que es más conveniente para nosotros? Todos somos tentados
también en la palabra a utilizar los pasajes que mejor se nos acomoden, ¿no? Ya les he hablado por ahí el ejemplo se los comenté en una ocasión a los varones, en una meditación que tuvimos los lunes. Ya extraño a los varones. Yo creo que vamos a empezar a hacer, a ver si ya que nos permitan reunirnos un poco a hacer los grupos pequeños. Ya veremos qué pasa. Tenemos que esperar las indicaciones del obispo. Pero yo a los varones les hablé de una ocasión que una anécdota o una historia, ¿verdad? Una parábola, una ilustración, donde un joven, ¿verdad?, está indeciso entre si escoger a Chana o a Juana, ¿verdad? Vamos a usar esas dos palabras, esos dos nombres. Chanita, ¿verdad?, es una mujer cristiana, buena, temerosa de Dios, sumisa en el buen sentido de la palabra, que se ve que ama a sus padres, que tiene una mamá también que ama a su esposo, que no es rebelde, pero no es tan bonita, no es tan bonita. Y Juana, pues es muy bonita, pero es todo lo contrario. Ni le gusta la Biblia, ni le gusta Dios, ni le gusta la iglesia. De repente ahí va a la iglesia de vez en cuando, tal vez en diciembre, en los cultos de Navidad o por ahí en Semana Santa, va de vez en cuando a la iglesia. Cuando se acuerda de Dios o cuando tiene que cumplir, decimos por ahí, la manda. Pero es muy bonita, es muy bonita. Y entonces para Panchito se le hace difícil porque, bueno, está entre lo que es su espíritu y lo que es su carne. Su carne le invita a escoger lo que es bello a sus ojos y su espíritu le invita a escoger o lo espiritual le invita a escoger lo que es bueno para su alma y bueno para su vida cristiana también. Y bueno, va con el pastor y el pastor le dice: pastor, no sé qué decidir, si irme con Chanita o irme con Juanita. Y dice el pastor: bueno, ora y piensa que, bueno, el Señor quiere lo mejor para ti, pero tú tienes que escoger. Es como siempre, ¿verdad? Cuando muchas veces las ovejas vienen con el pastor, no vienen a buscar consejos, sino vienen a que les digan qué hacer para evadir responsabilidades. Y eso es algo que todos tenemos. Vamos con un psicólogo, vamos con una persona que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para evadir responsabilidades, ¿verdad? Y es bueno que buscamos el consejo, pero es bueno que nosotros tomemos la decisión. Pero este joven se va y lo espiritualiza todo y dice, bueno, iba en su caballo, era en un ranchito, y dice, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Lo que voy a hacer es que hay aquí una Y entre el pueblo vecino y mi pueblo, y voy a pedirle a Dios que me indique. Si se va por la derecha, me va a indicar que Chanita, la cristiana espiritual, debe ser mi esposa y con ella me debo casar, o Juanita si se va por la izquierda. Total, se va por la izquierda el animal, el caballo. Pasan los años y Panchito regresa con el pastor y está batallando en su matrimonio. Y le dice, pastor, yo no sé qué pasó, si yo le pedí al Señor que me indicara su voluntad, me indicó su voluntad, explica qué ejercicio él realizó para entender la voluntad del Señor. Y el pastor muy sabio, le dice a Panchito, bueno, Panchito, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Le jalaste la rienda al caballo? Y Panchito se queda serio y con eso le da a entender que obviamente él intervino en una disque prueba que le hizo al Señor. A veces somos dados a tentar al Señor. Somos dados a tentar al Señor escogiendo algunas cosas y luego responsabilizando al Señor. Dios nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones y ser responsables. Y Dios también muchas veces nos ha indicado cuál es su voluntad. Dios le estaba mostrando, el Padre le estaba mostrando a Jesús cuál era el camino a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de ese mortificar la carne, no para que Dios hiciera lo que Él quisiera, no para que el Padre hiciera en Jesús lo que Jesús quisiera,
sino para que él entienda cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Padre. Él se somete al ayuno y la oración. El ayuno y la oración es para entender la voluntad del Señor. No es para que Dios haga lo que yo creo que tiene que hacer o para que Dios sane que yo creo que tiene que sanar. El ayuno y la oración siempre debe ser utilizado para entender la voluntad del Señor. Y en ese entender la voluntad del Señor, por eso Jesús es tentado. Es tentado y es tentado a hacer algo, ¿verdad? Que para los fariseos, repito, pueda significar un milagro o una señal inequívoca de que Jesús es el Mesías. Pero también Jesús ve la trampa a través de la palabra fragmentada. Y por eso le dice a Satanás, entiende, ¿verdad? Que Salmo 91, que ya vimos también el domingo, que es un pasaje, un capítulo de la Biblia, un salmo muy utilizado muchas veces de una manera tan equivocada, utilizada al grado de usarlo como un salmo amuleto, ¿verdad? Yo he escuchado por ahí mucha gente que dice, no puedes dormir, pon el Salmo 91, la Biblia en el Salmo 91 ahí y duérmete, vas a ver que vas a dormir en paz. Esos son placebos, espirituales. La Biblia no nos enseña que hagamos eso. La Biblia nos está diciendo, abre tu Biblia en el Salmo 91 y yo voy a estar contigo. Eso no nos dice la Biblia. Nos dice que debemos aprender a confiar en Él. Entonces, utilizar fragmentos de la palabra y no la palabra completa es una invitación a creer medias verdades que son mentiras, ¿verdad? Que es la misma tentación de Satanás o la serpiente, ¿verdad? Simbolizada como Satanás, o Satanás simbolizado en la serpiente, en Adán y Eva, cuando dice, ¿verdad? Que con que Dios les dijo no pueden comer de ninguno, y Dios no les había dicho eso, sino que Dios les había dicho no, pueden comer de cualquier fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque ese día que tú comas vas a morir. Entonces el enemigo utiliza verdades fragmentadas, que son mentiras, para invitarnos a pecar. Jesús responde con no tentarás al Señor tu Dios, que como ya les dije en un principio, son pasajes o citas del Señor Jesús al Antiguo Testamento y más específicamente al Pentateuco, a relatos, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia del tiempo del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, y pruebas que vivió en las cuales el pueblo de Israel no soportó, no toleró, pero que incluso, hermanos, hasta el mismo Moisés falló. Fíjese ahí, por eso yo creo que Mateo tiene la intención de presentar a Jesús como ese Moisés que viene a hacer, no a llevarnos a la tierra prometida, a hacer él la tierra prometida, a hacer él la ley, ¿verdad? Contrario a aquel Moisés que transgredió la ley, pero que también no entró a la tierra prometida. No entra Moisés a la tierra prometida, ¿por qué? Bueno, vamos a dos pasajes. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y bueno, ¿qué pasó en Masá? Ahí en Éxodo capítulo 17... Éxodo 17, versículo 1 al 7, ya nos da el relato. Recordemos que Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición a la ley de Dios,
porque ya está narrando cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, está enseñando antes de entrar a la tierra prometida, como Moisés les dice, bueno, ya vas a entrar, acuérdate, es una repetición de la ley. Éxodo 17, 1 al 7, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Aquí la clave es de que el pueblo alterca con Moisés. ¿Quién es el Moisés? ¿Quién es Moisés? Moisés es enseñado, es ilustrado ahí en Éxodo como el libertador, como el que más adelante, ¿verdad? Nos dice en el verso 20, el que da la ley, como aquel instrumento o profeta por el cual Dios da la libertad de Egipto. Hace un hecho portentoso el Señor como hacerlos cruzar por el mar rojo, ¿verdad? Y descienden las aguas y consumen a los enemigos de Israel, que son los ejércitos de Egipto. Es presentado ahí como la autoridad de Dios en la tierra. Pero cuando el pueblo de Dios se encuentra en una prueba, después de que vieron, ¿verdad? El pueblo es enseñado es enseñado ahí en Éxodo que el pueblo vio los hechos poderosos de Dios en Egipto con las plagas, con la muerte de los primogénitos, con la salida poderosa de Egipto, con el cruce del Mar Rojo. El pueblo alterca, dice ahí, el pueblo empezó a altercar con Moisés y les dijo que no tenían agua, danos agua para que bebamos. Y Moisés responde, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La palabra tentar es una manera de poner en entredicho a una persona. Es poner en entredicho a una persona, es como decir, tú dijiste. Los niños son muy buenos para eso. Hoy Sara, no me acordé, el domingo pasado nos fuimos para Pozuelos, fuimos ahí al terreno de nuestro hermano Tadeo y nuestra hermana Paula, para que los niños corrieran ya después de tanto tiempo encerrados. Los hemos sacado a dar nada más la vuelta en la camioneta, pero llevamos ahí a un lugar al aire libre, estaba muy agradable el día, ya en la tarde-noche. Y les dije, bueno, si Dios quiere entre semana volvemos a venir otro ratito para que ustedes corran y tal vez nos traigamos a Toby y que ande y corren también con ustedes. Bueno, hoy le dije, ¿sabes qué, Sara? No me acordaba que, o sea, te había dicho que el miércoles sin acordarme que, bueno, el miércoles tengo actividad, no puedo llevarte. Sería hasta el viernes o el jueves temprano. Así quedó. Pasa el tiempo y Sarita nos dice, papá, como no nos llevaste hoy, como no nos vas a llevar hoy a Pozuelos, entonces me puso en entredicho, ¿verdad? O sea, dijiste una cosa, no la hiciste, o dijiste una cosa, no vas a poder cumplirla, pero entonces haz esto. Tentar a Dios, yo lo relaciono de esa manera como ese niño en su inmadurez de decirle, bueno, papá, tú dijiste, sin antes esperar a que el papá haga algo, ¿verdad? Es una manera de reclamo. Altercar con Dios es reclamarle a Dios. Tentar a Dios es reclamarle al Señor antes de que Él haga algo. Y el pueblo aquí está mostrado como un pueblo que está reclamándole al Señor no tener agua en ese momento y reclamándole a Moisés, y Moisés dice, están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque están poniendo en entredicho a Dios y ustedes están dando a entender que Dios no puede darles agua, o están ustedes dando a entender que Dios no tiene la intención o los ha traído hasta aquí para que mueran. El versículo número 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés
y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña, en ella aguas, y verá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso significa, Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. Ahora, también hay otro pasaje en la Escritura, lo voy a buscar, lo tenía por aquí en otra Biblia, donde nos narra también otro momento similar en el que Moisés vive, ¿verdad? El reclamo del pueblo, el reclamo para ser alimentado, ¿verdad? En algún momento, pero también ser saciado. Dan a entender que el pueblo está sin agua. Y dice que incluso el propio Moisés cae cae en la trampa y toma una actitud déspota, toma una actitud mala, no adecuada, y el Señor lo castiga, no permitiéndole entrar en la tierra prometida. Números capítulo número 20 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades 21, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer así salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, aquí este relato también nos habla de que Moisés, ¿verdad?, cuando se dirige al pueblo, el Señor le dice: habla a la peña, háblale a ella, y va a salir agua, y el pueblo va a beber. Pero Moisés se dirige a la congregación y le dice: oigan ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, se estaba ya adjudicando, ¿verdad? Ya el reclamo del pueblo
los estaba haciendo caer en la provocación. Cayó ahí Moisés en la provocación juntamente con Aarón. Tan así que se pone al tú por tú con el pueblo, y el pueblo, ¿verdad? Es reprendido por Moisés en ese momento. Se adjudican, ¿verdad? La señal del agua de la roca, porque si le hacemos ahora de hacer salir agua de la peña. Y el 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, hasta ahí se cumplió el milagro. Pero fíjese las consecuencias de hacer señal para propia. De hacer una señal propia para complacer a las personas. Ve la comparación que hay con la invitación de Satanás a Jesús. Satanás invita a Jesús a que haga una señal para complacer al pueblo. Jesús no cae. Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Moisés, ¿verdad? Tal vez también podemos verlo así, es tentado para hacer una señal para complacer al pueblo, pero también para reprender al pueblo, y se adjudica la señal. Y cuando se adjudica la señal, dice que el Señor le habla, y en el versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué podemos entender para santificar? Para darme la gloria, para darme ¿cómo se dice? Pues sí, la gloria, o disculpen, no encuentro ahorita la palabra, para adjudicarme, ¿verdad? Lo que es este milagro. Dice: por tanto ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No creísteis. Fíjese nada más. No creísteis. ¿Qué vemos en estos tiempos? En estos tiempos vemos a apóstoles, profetas, evangelistas, golpeando muchas veces la piedra, ¿no? No estoy diciendo que todos necesariamente, los milagros que a veces ocurren necesariamente no son reales o no son de Dios. Algunos yo creo que son parte de la histeria colectiva. Sí he visto milagros, sí he visto obras del Señor, creo en los milagros. Pero a veces yo creo también que por la multitud que muchos de ellos manejan y por lo que sucede por lo que pasa con ellos cuando los problemas vienen, como ahorita, que muchos de esos son milagros engañosos o señales engañosas. Y también entendemos que son milagros o señales engañosas porque no está la intención de darle la gloria a Dios. Muchos no buscan las multitudes porque desean glorificar a Dios, hermanos. Muchos buscan las multitudes y hablan a las multitudes porque quieren que su nombre sea conocido. Es la realidad. La realidad de las cosas es que hoy encontramos muchos predicadores que buscan las multitudes porque quieren que sus nombres sean conocidos. Vemos a Jesús. Nos ponemos a ver el relato de Jesucristo cuando las multitudes se agolpaban para verlo. Vemos en ocasiones que Jesucristo hasta huía de ellas. Cuando le da de comer a varios millares, ¿verdad? Y después algunos tantos millares de esos mismos que fueron alimentados van con Jesús. Jesús les dice: ustedes vienen porque les di de comer. Pero yo sí les quiero decir una cosa: trabajen por la comida que no es de esta tierra, trabajen por la comida espiritual. Y yo creo que hace también ahí mención al pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo de Israel que se acercaba para pedir cuando necesitaba nada más, para tentar a Dios. Y que Jesús, ¿verdad?, a veces era invitado por el mismo pueblo o tentado por el mismo pueblo para que hiciera cosas y él dice: no les voy a dar de comer.
Porque ¿cuál es el propósito aquí de ello? Por eso a Satanás le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fin tiene que yo haga una señal para complacer al pueblo si no voy a complacer al Padre? ¿De qué sirve hacer algo para complacer al pueblo si no voy a complacer al Padre? Jesús mismo enseña en el sermón del monte, les dice, cuando ustedes oren, dice, no sean como los escribas y los fariseos. ¿Qué hacen los escribas y los fariseos? Dice Jesús, ellos aman orar en las plazas, en los lugares públicos, para que la gente diga, ay, qué bonito ora el hermano fariseo. Ay, o sea, dando a entender que las intenciones Dios las pesa. Siempre en la Biblia nos dice que las intenciones Dios las ve, Dios ve el corazón. Y cuando decimos, no, bueno, no importa lo que haga, Dios ve el corazón. Bueno, cuidado, porque si Dios ve el corazón, Dios sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Dios sabe si lo que te importa nada más es complacerte, ser adorado, ser adulado, o realmente darle la gloria a Dios. ¿Cuál es la intención que vemos aquí en un Moisés que golpea 2 veces la roca? ¿Cuál es el mensaje que encontramos aquí? De un Moisés que golpea 2 veces la roca y decirle al pueblo, ¿hasta cuándo les hemos de dar o les hemos de hacer milagro? ¿Hasta cuándo les hemos de satisfacer sus necesidades? Adjudicarse. Dios ve el corazón de Moisés y ve en el corazón de Moisés que hay soberbia. Que aunque la Biblia también nos dice que era un hombre manso, ¿verdad? En ocasiones dice la Biblia que era el hombre más manso. Pero también aquí se está revelando el corazón de Moisés. Y Dios ve el corazón de Moisés. ¿Y qué ve en el corazón de Moisés cuando hay soberbia? Incredulidad. ¿Por qué? Porque no desea darle la honra a Dios. Y si Jesús hubiera cedido a la tentación del enemigo de hacer una señal para que el pueblo, para que los fariseos lo reconocieran como el Mesías, él estaba enseñando, o él hubiera estado dando a entender que no le importaba la voluntad del Padre, él le importaba su propia vida. Cuando siempre Jesús, ¿verdad?, soporta la tentación diciendo, hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. Veas el mensaje tan importante que nos está diciendo aquí el Señor Jesús en su respuesta. No tentarás al Señor tu Dios. Dios ve las intenciones. Y antes de mi voluntad, y antes de mis deseos, y antes de mi gloria, lo que está diciendo Jesús aquí es la voluntad del Padre. Ese Jesús humano, ese Jesús, ¿verdad?, que está luchando con su voluntad de esta humanidad, ¿verdad?, de no sufrir, de ser glorificado antes de pasar por el sufrimiento, está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y le digo, no es casualidad que Mateo presente un Jesús citando pasajes del Antiguo Testamento y pasajes que tengan que ver con el trato de Moisés con el pueblo. Aquí ya vemos un Moisés que cede a la tentación, ¿verdad?, de adjudicarse un milagro, ¿verdad?, para quedar bien con el pueblo, para exhortar al pueblo, para que su nombre, ¿verdad?, sea reivindicado. Diga, no, sí, Moisés, discúlpanos Moisés. Y el Señor lo reprende y dice, no es tu nombre, es mi nombre. No me santificaste, fuiste incrédulo, no me santificaste, y el castigo es muy básico. No vas a entrar tú, ni Aarón van a entrar a la tierra prometida. De esto nos habla también el Evangelio, la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo número 3, versículo 7, y con esto vamos a cerrar. Capítulo 3, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disbusqué contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y pudo haber dicho aquí el escritor de Hebreos, incluido Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, incluido Moisés? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ve aquí la relación, dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y Números capítulo 20, en el versículo número 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La incredulidad. Y es que la incredulidad es profunda, porque la incredulidad no tiene cabida, o la fe en Dios no tiene cabida con la soberbia. Cuando una persona es soberbia es incrédula, porque quiere su gloria, no la de Dios. Quiere glorificarse a sí mismo, no a Dios. Y este es el mensaje que nos da el Evangelio de Mateo al decir, no tentarás al Señor tu Dios. Tengamos cuidado y oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de cada hermano y hermana que al escuchar este mensaje, Señor, podemos ser exhortados a no tentar al Señor y a probar nuestro corazón, Señor, y así escuchamos tu voz, no endurecernos, no ser incrédulos, sino al contrario, Padre, humillarnos ante ti y darte la gloria a ti. Padre, te pido que nos ayudes a tener cuidado, a ser fortalecidos por tu Espíritu y ser guiados por tu Espíritu Santo para no tentarte y para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a ver por ahí los mensajes. Bueno, por ahí nada más está dando mensajes.